Uruguay, 29 de diciembre de 2025. Hoy vamos a meterle el bisturí a una serie de documentos oficiales que nos pintan un retrato, la verdad, que fascinante del país. Veremos desde incentivos fiscales para hacer del reciclaje un negocio viable y la digitalización a marchas forzadas de las aduanas, hasta los preparativos de un seminario de la UNESCO sobre inteligencia artificial que pone el listón por las nubes. Y, por supuesto, bajaremos al barro para ver cómo los acuerdos salariales reflejan una transformación laboral que ya está aquí. Es que esa es la clave. No son documentos aislados. Juntos componen un mosaico. Detrás de un decreto sobre impuestos o una resolución sobre un puerto hay una estrategia nacional que conecta la economía con el medio ambiente, la tecnología con la educación y las grandes aspiraciones internacionales con la realidad del día a día. Es una fotografía muy completa de un país en plena ebullición. Pues empecemos por un decreto que a primera vista parece muy técnico, pero que esconde una filosofía muy potente. El decreto 29.425, que extiende hasta el año 2039 los beneficios fiscales para el fideicomiso Plan de Valorización de Envases. Dicho así, suena a burocracia pura y dura. Sí, suena fatal. Pero el diablo, o en este caso el ángel, está en los detalles del mecanismo. Para asegurar la sostenibilidad económica del plan de reciclaje, el decreto hace algo muy ingenioso. Le otorga al fideicomiso un tratamiento fiscal idéntico al de un exportador. ¿Cómo? ¿Al de un exportador? Sí. Esto significa que puede recuperar el IVA de todas sus compras de bienes y servicios dentro de Uruguay. A ver si lo entiendo. Es un truco contable, por así decirlo, con un fin ecológico. En la práctica, es como si el gobierno le dijera al plan de reciclaje: para nosotros, cada botella que recuperas y procesas es como si la estuvieras exportando al futuro de un planeta más limpio. Exacto. Así que te devolvemos los impuestos para que sigas haciéndolo y sea rentable. Esa es la analogía perfecta. En lugar de una subvención directa, que puede ser más compleja de gestionar y, políticamente más visible, se utiliza una herramienta fiscal ya existente, la devolución de IVA a exportadores, y se aplica a una actividad que no exporta nada tangible. Lo que exporta es un beneficio medioambiental. Es un incentivo potentísimo y muy elegante para hacer que la economía circular funcione. Que funcione sin depender constantemente de ayudas directas del presupuesto. Justo. Esta idea de usar una herramienta fiscal de una forma tan creativa es muy potente. Y me pregunto si esta sofisticación, esta modernización del enfoque, se ve también en otras áreas del Estado. Por ejemplo, en las aduanas, que son la primera línea de la economía. ¿Vemos ese mismo salto hacia adelante? Pues es un puente perfecto, porque la respuesta es un sí rotundo. Tenemos dos resoluciones de la Dirección Nacional de Aduanas que son la prueba del algodón. La primera, la 442.025. Aprueba un manual de procedimientos para operaciones aduaneras completamente nuevo. Y lo que me parece alucinante es la justificación que dan. ¿Qué dicen? Porque, un manual de procedimientos nos suena a priori a revolución. Pues dicen que el manual anterior era de 2020. ¿De 2020? Solo 5 años atrás. Pero explican que en este lustro ha habido cambios normativos relevantes, nuevos escenarios operativos y avances significativos en los sistemas informáticos. O sea que en 5 años todo va a cambiar. Todo. Hablan de expediente electrónico, de plataformas integradas, de trazabilidad digital. Esto nos dice que la velocidad de la digitalización en la administración pública es brutal. Ya no hablamos de actualizaciones cada década, sino de adaptaciones casi constantes para no quedarse atrás. Pero una actualización cada 5 años por avances tecnológicos suena a una carrera agotadora para la administración. ¿No genera esto un riesgo de que parte del sector privado o de los propios funcionarios no pueda seguir el ritmo? Es un desafío enorme. Sin duda lo es, pero la alternativa es peor. Tener una aduana anclada en el siglo XX, lenta, ineficiente y vulnerable. Lo que vemos aquí es una decisión estratégica de asumir ese coste de adaptación constante a cambio de tener un sistema más ágil y seguro. Y cuando te sumerges en los anexos del manual, te das cuenta de la complejidad que gestionan. ¿Qué tipo de cosas? Dame algún ejemplo que nos dé una idea de la escala. Es que es un catálogo de la vida. Desde los procedimientos para la admisión temporal de obras de arte para una exposición internacional, hasta el ingreso de maquinaria agrícola de última generación para un productor rural en la frontera. Mm, O
Algo más mundano, pero igual de importante. ¿Cómo se gestiona la mudanza de un diplomático que llega al país o de un jubilado europeo que decide retirarse en Uruguay? Entiendo. Cada una de esas situaciones, que antes eran montañas de papel, ahora se gestionan a través de un expediente electrónico único. Es la vida económica y social del país pasando por un filtro digital. Vale, entiendo la modernización general del manual, pero luego hay una resolución, la 45-2025, que se enfoca en algo increíblemente específico: el control del relleno de contenedores en muelles con productos de la pesca de origen extranjero. ¿Por qué ese nivel de detalle? ¿A qué problema concreto responde esto? Suena a nicho total. Suena a nicho, pero apunta al corazón de la seguridad y la transparencia portuaria. Los puertos son puntos neurálgicos y a veces vulnerables. Esta operativa, el relleno, que consiste en consolidar en un contenedor carga que ya está en el muelle, era una zona un poco gris. Ajá. Lo que hace esta resolución es digitalizarla y someterla a control previo. Se crea una declaración simplificada de relleno, la DSR, que se gestiona obligatoriamente por el sistema informático Lucia. O sea que antes de que muevan una sola caja, la aduana ya sabe electrónicamente qué se va a meter en ese contenedor. Exactamente. Y eso permite hacer un análisis de riesgo mucho más eficaz. El sistema puede levantar una alerta y decidir, por ejemplo, que ese contenedor debe pasar por el escáner antes de ser cargado en el barco. Claro. Es un movimiento muy claro hacia la trazabilidad total y la seguridad. Empieza como un piloto en enero de 2026 y en abril ya es obligatorio. Es la digitalización aplicada a un problema muy concreto. De la logística portuaria saltamos a algo que parece de otro universo, pero que creo que tiene una conexión. El Ministerio de Educación y Cultura aprueba un acuerdo de sede con la UNESCO para un seminario regional sobre inteligencia artificial en la educación. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. Porque uno podría pensar, bueno, un seminario más. Pero cuando lees las condiciones que Uruguay acepta como país anfitrión, te das cuenta de que esto es mucho más que alquilar un centro de convenciones. El acuerdo es un decálogo de compromisos al más alto nivel internacional. Espera un momento. Al leer esto, me encuentro con una lista de compromisos que van mucho más allá de la logística. Hablan de neutralidad climática. ¿Qué implica eso en la práctica para un seminario de 2 días? ¿No es un poco exagerado? En absoluto. Es el nuevo estándar para eventos de este nivel. Implica un compromiso explícito de medir y minimizar la huella de carbono del evento. Y se detalla, desde usar exclusivamente papel reciclado y eliminar los plásticos de un solo uso, hasta contratar proveedores de catering que usen productos locales y de temporada. Es una declaración de principios brutal. Es que es una pasada. Y no se queda ahí. Ve un capítulo entero dedicado a la accesibilidad. Esto sí que me parece importante. Es fundamental. Se comprometen a que no solo los espacios físicos sean accesibles para personas con discapacidad, sino también todos los materiales digitales e impresos. Y van más allá. Aún hay más. Sí. Garantizan interpretación en lengua de señas, tanto en inglés como en español, para todas las sesiones plenarias. Y por si fuera poco, hay otro apartado sobre protección de datos, donde se obligan a seguir los principios de la UNESCO. Entonces, organizar este seminario es, en realidad, una excusa. La verdadera jugada es usar un evento de 2 días para importar y aplicar los estándares más exigentes del mundo en sostenibilidad, inclusión y derechos digitales. Es una declaración de intenciones sobre qué tipo de país quiere ser Uruguay en la escena global. Totalmente. Es usar la IA como tema para demostrar que el hardware del país, sus políticas, su infraestructura, sus valores, está preparado para el futuro. Es un ejercicio de soft power, de manual. Y de esta escena internacional tan sofisticada, los documentos nos llevan de vuelta al pulso de la calle, a lo más local, a los acuerdos del Consejo de Salarios. Y aquí, en un acuerdo para el sector de servicios logísticos, encontramos una historia increíble sobre el futuro del trabajo. Increíble y muy real. Por un lado, vemos mecanismos para proteger el poder de compra, con ajustes salariales semestrales, divididos en 3 franjas para beneficiar más a los sueldos más bajos. Eso es lo esperable.
Pero la verdadera noticia está en la estructura de los puestos de trabajo. A eso iba. Se crea una nueva categoría laboral, movilizador especializado, que no es un simple operario de almacén. Se le exigen responsabilidades administrativas, de control de inventarios en el sistema informático, de gestión. Y al mismo tiempo, en el mismo acuerdo, se pacta la supresión futura de la categoría de cajero. Y se explica el porqué sin rodeos, por la automatización y digitalización de los procesos de pago. Lo que es fascinante aquí es que no estamos hablando de un informe de una consultora sobre el futuro del trabajo. Esto es el BOE de la vida real. Es un acuerdo salarial que pone negro sobre blanco la fecha de caducidad de un puesto de trabajo. Es que es muy fuerte. Es la prueba tangible de que la automatización no es una teoría, es una cláusula en un convenio colectivo. Es la transformación laboral ocurriendo delante de nuestras narices, firmada por sindicatos y patronal. Un puesto de baja cualificación desaparece y es reemplazado por otro que exige competencias digitales y de gestión. Es el resumen perfecto de la transición que estamos viviendo. Y este tipo de documentos son oro puro porque lo capturan en tiempo real, sin filtros ni proyecciones teóricas. Es la realidad del mercado laboral. Y en esa misma línea de ver el día a día del Estado, nos encontramos con una avalancha de resoluciones de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, la ASE. Nombramientos, ceses, cambios de directores de hospitales, de referentes regionales. ¿Qué nos cuenta este goteo constante de cambios? Nos cuenta la dinámica interna de la gestión pública en un sector tan crítico como la sanidad. La justificación que se repite en muchas de estas resoluciones es muy reveladora. Se habla de la necesidad de redefinir la reestructura y designar un nuevo equipo de trabajo. Tras un cambio en las autoridades, claro. Exacto. Muestra que la gestión sanitaria no es solo técnica, sino también política, y que los equipos de dirección son piezas clave que se renuevan. Es la maquinaria del Estado reajustándose por dentro. Y para terminar, entre tantos decretos y resoluciones de gran calado, aparece una pequeña ley que me ha encantado. Se declara feriado no laborable el 10 de febrero de 2026 para la ciudad de Lascano por su 150 aniversario. Es un detalle maravilloso. Me encanta que entre decretos sobre el IVA, manuales de aduanas de cientos de páginas y convenios sobre el futuro del trabajo, el Estado también se tome un momento para oficializar la fiesta de un pueblo. Le da una escala muy humana a todo este entramado de normas. Nos recuerda que, al final, todo esto se trata de la vida de las comunidades. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el mosaico completo, ¿qué historia nos cuentan estos documentos del 29 de diciembre de 2025? Vemos un país que usa la inteligencia fiscal para impulsar la ecología, que digitaliza sus fronteras a una velocidad de vértigo y que, cuando acoge un evento internacional, lo hace con unos estándares de inclusión y sostenibilidad que son para quitarse el sombrero. Exacto. Pero la reflexión que a mí me queda, la pregunta que se queda flotando, es sobre la coherencia y la escala. Al observar el nivel de detalle y exigencia que la UNESCO impone a Uruguay y que Uruguay acepta, para un evento de apenas 2 días, es inevitable preguntarse ¿qué pasaría si ese mismo nivel de exigencia se aplicara a todo? ¿A qué te refieres? Me refiero a si estos estándares tan elevados de sostenibilidad, inclusión y digitalización, que vemos que se pueden aplicar sin problema en el escaparate de un evento internacional, se trasladarán con la misma velocidad y rigor a la gestión del día a día en todo el territorio. Entiendo. ¿Se convertirá la neutralidad climática en un requisito estándar para construir un nuevo centro de salud en el interior? ¿Será la accesibilidad universal, digital y física una condición no negociable para cualquier trámite administrativo, por pequeño que sea? Esa es la gran pregunta. Si la excelencia que se exhibe al mundo se convertirá, y a qué ritmo, en la norma para todos los ciudadanos en su vida cotidiana.